Herramientas de Excel para economistas. Entonces, empezaremos por ver recomendaciones generales para los modelos financieros. Y voy a pasar rápidamente para ir ya de uno a la parte práctica. Primero, los principios básicos. Tú puedes elaborar un modelo en Excel como a ti te dé la gana. Tú eres libre de montarlo como tú quieras. Pero hay ciertas recomendaciones que debes tomar en cuenta para que el modelo sea eficiente. Lo primero, y que yo exijo en el modelo de valoración de empresa, es parametrizar. ¿Qué es eso de parametrizar? Parametrizar es que los datos de entrada están en un sitio, los cálculos están en otro sitio y los datos de salida están en otro sitio. ¿Y por qué esto? Porque si tú tienes una fórmula donde tú metes un número, si a ti te dicen, no, es que tiene que ser el 20% de las ventas y tú pones 20% dentro de las fórmulas, si mañana quieres hacer un análisis de sensibilidad para ver qué pasa si sube a 25 o baja a 15, tú tienes que ir fórmula por fórmula cambiando ese dato. Si tú tienes todos tus datos en una sola página, pues cambias el dato en esa página y listo, tienes el cambio general. Y esto va a ser absolutamente importante cuando les muestre la herramienta de escenarios en Excel. Otra cosa que debemos hacer es evitar las redundancias. Hay gente que le encanta repetir el mismo número. Entonces tienes una llamada en la pestaña A y después en la pestaña C vuelves a llamar el mismo número. Y después tienes una llamada en la F, en la AA, en la BW. O sea, llamada de llamada de llamada. A mí me gusta tener todos los datos en un solo sitio y llamar todo al mismo sitio. ¿Por qué? Porque si hay un problema con esa llamada, pues voy directamente a donde está el problema y no tengo que estar investigando con la herramienta de buscar dependencias o orígenes en las fórmulas de dónde viene el problema, sobre todo cuando me sale un error. Mantener siempre las fórmulas simples. Y se los dice a alguien que tiene unas fórmulas que son horrendas, que pueden ser kilómetros de kilómetros. Pero cuando yo veo que la fórmula se me está haciendo demasiado grande, yo pico la fórmula en pedazos. Y eso lo vamos a ver aquellos que vayan a entrar al curso de carteras de inversión con matrices en Excel, porque ahí van a ver que una fórmula es tan horrendamente grande que la vamos a picar en dos componentes, porque era muy grande. Y quedan dos fórmulas grandes, pero no horriblemente grandes. Evitar hacer modelos demasiado grandes, en mi experiencia, normalmente los modelos muy grandes lo que buscan es ocultar que no tienen nada, que es para tratar de simular una enorme complejidad de una cosa que es un cascarón vacío. Me han pasado dos cosas, o que son cascarones vacíos, donde son un montón de fórmulas y de cosas que no llevan a nada, o sencillamente es un modelo muy mal montado, muy mal razonado, muy mal planteado, que hace que necesites muchísimas pestañas para una cosa que se puede hacer con dos pestañas. Una cosa que yo detesto particularmente en la vida son las referencias circulares. Yo tengo mi socio de toda la vida en Venezuela, amaba una referencia circular. ¿Cuándo se produce una referencia circular? Cuando un cálculo para obtenerse llama a un número que depende de sí mismo. Es decir, para yo lograr encontrar mi resultado final depende de mi resultado final. Es decir, es un círculo. Para mí eso es horrible. Excel tiene la opción de hacer iteraciones hasta que llegues a un número, pero a mí me parece que eso siempre crea problemas. Las referencias circulares terminan blanqueándote todo el Excel, te terminan creando unos errores donde te sale error de referencia en un montón de páginas. Yo personalmente siempre prefiero que si me sale una referencia circular, buscar una manera de desfasar el resultado o calcularlo de otra manera, de manera tal de que no exista la referencia circular. Y siempre mantener el orden por lo que más quiera. Una hoja Excel tiene que ser ordenada. Las cosas tienen que estar donde deben ir. Por ejemplo, en el modelo que tenemos que hacer, los datos reales y sus proyecciones van pegados en la misma lámina, porque yo, en la misma pestaña, porque yo lo que quiero es ver el balance general. No me lo separen. Balance general histórico, balance general proyectado. ¿De qué me sirve eso? Porque yo necesito además ver la consistencia, necesito ver la historia completa, la de verdad y la que yo me inventé.
Entonces, vamos a mantener el orden poniendo todo junto. Las variables de entrada juntas en un sitio, el output en un sitio, donde estoy haciendo los cálculos en sus pestañas respectivas. Yo voy a calcular ventas y necesito apoyo para calcular ventas, pestaña de ventas. Yo necesito apoyo para calcular costo de ventas, pestaña de costo de ventas. No, costo de ventas es una cosa muy sencilla, lo pego con ventas. Pero porque tampoco vamos a crear 1.000.000 de pestañas con 4 líneas. Eso tampoco es la idea. Pero yo tengo que hacer separadores para que se vea quién es quién, ¿no? Después tenemos que pensar cómo vamos a diseñar nuestro modelo. ¿Quiénes son las variables que nos interesan y cómo van dependiendo? ¿Cuáles son premisas? ¿Cuáles son variables que necesito calcular a partir de esas premisas? ¿Y qué variables dependen de esas premisas o no? Eso va a ser muy importante para nosotros a la hora de proyectar estados financieros. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar saber cuál es la premisa sobre la cual van a crecer, por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Y de quién dependen las cuentas por cobrar? Como muy bien vimos en la unidad pasada, las cuentas por cobrar dependen de las ventas. Entonces, nosotros tenemos que haber razonado cómo va a ser nuestro modelo, no esas hojas de cálculo que parecen como un garabato donde tú vas haciendo cuentas de cualquier manera en una hoja de papel. Otra cosa importante es el nivel de detalle o agregación, porque yo puedo llegar a muchísimo detalle o sencillamente decir, mira, tengo una empresa de 50.000 empleados, quiero montar la nómina, déjame que lo voy a agrupar por cargos. Y en cada cargo puede haber 10 personas, con lo cual simplifico muchísimo el modelo. Tengo que ver que, por ejemplo, quiero hacer las ventas. Si la empresa vende 3 productos, yo puedo desagregar los 3 productos. Ahora, si la empresa vende 3.000 productos en 5 líneas de negocio, yo debería trabajar a nivel de línea de negocio. Y eso es importante para aquellas personas que van a trabajar en empresas multinacionales con muchas líneas de producto. La estructura y construcción del modelo, pues antes de elaborar el modelo pienso en la estructura. Los modelos muy complejos suele ser desorden, suele ser que no le pusiste un poquito de coco a lo que estás haciendo. Siempre debo mantener la estructura y el orden porque corro el riesgo de meter la pata. ¿Y saben qué cosa es difícil? Encontrar errores en un modelo complejo cuando yo fui desordenado. Encontrar de dónde viene el pelón es complicadísimo. Por ejemplo, en un modelo de factibilidad económica, las variables de entrada pueden ser los supuestos macroeconómicos y los supuestos operacionales. Las variables de salida van a ser los estados financieros y justamente la parte de valoración de la factibilidad. Y entre los de entrada y los de salida voy a tener una serie de pestañas donde voy a hacer las cuentas de las que voy a llamar las salidas. Después debo mantener la claridad. Las fórmulas, como les digo, cuanto menos complejas, mejor. Y bueno, aquí vuelvo al ejemplo de la nómina. Y la presentación de los resultados. Yo debo estar claro qué es lo que yo estoy buscando. En el modelo que ustedes van a hacer, lo que están buscando es el valor de la empresa. Ese es el output. Para llegar a ese output necesito unos estados financieros proyectados. Pero el output es la valoración. Los estados financieros es un medio para lograr un fin. Después de que yo hago un modelo, tengo que revisar si los números, como diría un ex jefe mío que era cubano-americano, hacen sentido. O sea, tienen sentido esos números que me están saliendo. Si yo tenía unas ventas de 10.000 y en el primer año de la producción, de la proyección, me sale que las ventas subieron a 250 millones, oye, algo calculaste mal, es obvio. Y vamos a usar pues las herramientas de rastreo para encontrar los errores. Yo audito mis modelos o los modelos que me entregan para auditar porque me han contratado para certificar que un modelo está bien hecho, porque hasta en eso puedo hacer cosas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a empezar ya, que ya entró más gente, a ver lo que es las funciones básicas. Vámonos rápidamente al Excel. Yo lo voy a ir haciendo y en la medida que lo voy haciendo, ustedes lo van viendo. Herramientas muy sencillitas. ¿Se acuerdan del nombre? Aquí en esta F sub X, funciones. Y aquí vamos a empezar por el valor absoluto.
¿Cuándo necesito valores absolutos? Por ejemplo, cuando tú tienes número de habitaciones de hotel, pero el número de habitaciones de hotel viene de un cálculo complejo donde pueden haber decimales. Pero ¿cuántas habitaciones de hotel tú puedes? Por ejemplo, yo voy a tener una ocupación del 75%, sí, pero cuando yo saco 75%, me puede dar que en un día determinado voy a ocupar 18,2 habitaciones. Yo no puedo ocupar 18,2. O se ocupan 18 o se ocupan 19 habitaciones, pero el intermedio no vale. En esos casos, vamos a buscar el absoluto. Cuando no se acuerdan, le escriben aquí donde dice buscar opción el nombre y no funciona, por supuesto. Aquí está, apps. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar al número y le doy enter. Bien, bueno. Vamos a ponerlo. Bueno, es que el valor absoluto es el negativo. Vamos a ponerlo en positivo y fíjense que me va a dar el mismo número. Cuando yo lo que necesito es un entero, que era lo que estaba hablando, me volví loca. Escribimos entero y fíjense lo que va a pasar. Y no importa que yo ponga 14,9, el entero siempre será 14. ¿Ok? Voy a volver rápidamente a la fórmula anterior. Otro ejemplo de fórmula muy sencilla es la de promedio, que es igual promedio. Eso sí no tiene mayor problema. Y en inglés, pues es average. Es A-V-G o A-V-G. Si yo quiero sacar, por ejemplo, fíjense, yo me pongo en la fórmula y yo puedo buscar cuál es la diferencia en valor absoluto de esto. Esto puede ser interesante para mí para ver variaciones, donde a mí no me interesa la dirección de la variación, sino la magnitud de la variación. Por ejemplo, en la liquidez de los bancos, yo discutí muchísimo con otros analistas, porque para mí la liquidez de los bancos es de esa variable, que si es poco, ese banco está quebrado. Pero si es mucho, ese banco está quebrado porque tiene mucho dinero que no está colocando ni está ganando dinero y probablemente está pagando dinero por él. Es decir, está siendo horriblemente ineficiente. Entonces, si yo quiero ver la liquidez de un banco, a mí me interesa ver qué tan diferente del promedio del mercado es la liquidez de este banco. ¿Por qué? Porque si está muy lejos del promedio, el promedio del mercado me va a decir más o menos por dónde está la racional en un mercado como el venezolano, donde no hay data. Tú comprenderás que tienes que buscar proxies. Y para mí la proxy es el promedio del mercado debe ser lo eficiente. Si tú estás muy lejos del promedio del mercado, no importa si sea para arriba o para abajo, tú eres ineficiente. Obviamente, si es para abajo, estás quebrado por el carrizo porque tienes un problema de liquidez. Pero si estás para arriba, si no tienes el problema de liquidez ahorita, lo vas a tener más tarde, porque estás pagando por unos recursos que no estás usando. Después está la variable aleatorio. Esto es cuando que queremos poner un número que va cambiando en la medida que nos va dando la gana. Está siendo grabada, Cosmel. Y entonces pongo aleatorio y resulta que yo quiero un número que vaya cambiando. Le pones aleatorio. Nunca lo he usado. Si yo le digo que quiero aleatorio entre dos números, y ese sí lo he usado. Por ejemplo, yo sé que las ventas de la empresa van a estar el año que viene entre 200,000 y 210,000. Córreme varios números con un número que esté entre esos dos números. Fíjate esto. Cada vez que yo le doy Enter o que le doy F9, si mal no recuerdo, cada vez que yo le doy F9, fíjense cómo los números aleatorios van cambiando. Si yo quiero el entero, que fue lo que hice antes, agarro mi número y le escribo entero. Si quiero el exponente,
Fíjense, cualquier número elevado a la 0, el exponencial de 0, pues siempre será 1, por ejemplo. El factorial de 3, 6, 5. ¿Ven la parte de la parametrización? Yo no metí el número dentro de la fórmula, yo lo meto fuera, yo lo tengo apartado, porque yo puedo jugar con cambios con más facilidad que si tengo que agarrar la fórmula, darle F2, poner el número y darle Enter. Y si quiero hacer simulaciones, mucho mejor hacerlo así. Veamos los logaritmos. El logaritmo neperiano y el logaritmo decimal. El logaritmo, en este caso, es decimal. Podría ser cualquier tipo de logaritmo que se necesite. Yo no uso mucho logaritmos, así que ahí me pueden fregar terriblemente. La función redondear. Redondear, yo la uso hasta con la nota de ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo mi Excel donde yo llevo mis notas. Entonces, ¿qué hago? Redondear. Fíjense, cuando yo le digo redondear con 0 decimales, me dice 15. Yo le puedo decir, redondéame para arriba con 0 decimales. Vamos a buscar la fórmula redondear para que vean. Cuando no se acuerdan, se meten aquí. Vámonos a la redondear básica. Fíjate que te dice cuánto es el número, cuál es el número y cuáles son los números, el número de decimales que tú quieres. Yo puedo decirle aquí que lo haga con un decimal. Si soy fiel a mi propia enseñanza, el número de decimales debería estar aquí. Y aquí pongo 0. Y a mí una mayor flexibilidad. Aquí pasé por encima yo misma de mi propia regla. Entonces este es el redondear básico, este es el redondear más. Puedes redondear menos si quieres ir para abajo. Lo puedes redondear al próximo número par o lo puedes redondear al próximo número impar. A veces necesitamos este tipo de cosas. Depende mucho del cálculo que estemos haciendo. Suma es tal vez el que más se usa. Por favor, niños, no hagan este. No hagan esto que estoy haciendo yo aquí. Esto es lo más horrible. Si están seguidos, no hagan esto. Esto es un horror. Para eso tiene la fórmula suma. Ahora, si tú tienes un estado de resultados donde un número está en la línea 24, el siguiente número está en la línea 32 y el segundo número está en la línea 45, ahí sí haces llamadas sumando individualmente. O también puedes hacer suma y colocar un número, presionar control y buscar números completamente ubicados en lugares distintos. ¿Alguien tiene una duda hasta acá o estamos en cosas muy sencillas? Las funciones lógicas. Quiero que me diga falso, escribo falso. Cuando yo quiero que me diga verdadero, escribo verdadero. Y vamos a decir que yo tuviera un condicional. Si este número es mayor a 2000, ponme verdadero. Y si no, ponme el falso. Entonces, fíjense, como el número es menor a 2000, dice falso. Nuevamente, ¿dónde está la falla? La parametrización. Si yo le dijera que sea mayor a este número, fíjense, le voy a decir aquí el 2000, es falso. Le pongo 1400, 1455 y es verdadero. Igualmente con el falso. Pueden usar cualquiera de los dos. Hay veces que en el modelo necesito que me diga falso, sobre todo cuando tengo errores. A mí me gusta poner controles, ¿no?
Vamos a empezar a ver cosas un poquito más complicadas. Vamos a ver las funciones financieras y le voy avisando en las tareas. Yo quiero que me lo monten como está montado en el material, con detalle. No me usen las fórmulas de Excel, porque muchas de las personas usan las fórmulas de Excel y las fórmulas de Excel son cajas negras, o por lo menos para ellos. Vamos a buscar amortización lineal. Aquí está. Y fíjense que no tiene mayor dificultad. Tú lo que tienes que saber es cuál es la herramienta que vas a usar. ¿Cuál es el costo? Este. ¿Cuál es la fecha de compra? Es esta. ¿Cuál es el primer periodo? Es este. ¿Cuál es el valor residual? Nada. No tiene valor residual este. ¿Y cuál es el periodo? Amortización lineal. Esto es la línea recta, cuando tenemos un activo que hemos comprado. Fecha de compra, primer periodo, valor residual, periodo, la tasa y la base. Ahora sí nos salió. Hacemos lo mismo. ¿Qué pasa si yo no quiero ver el periodo 3 sino el 4? Me va a dar el mismo número porque es lineal. Pero estamos viendo la hoja. ¿Perdón? No estamos viendo la hoja. Muchas gracias. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí, sin problema. Perfecto. Gracias, Lo que profe. estaba diciendo es que como es la amortización lineal, que tiene sentido, es 50.000 entre 10. Cualquier periodo que yo ponga va a dar el mismo. ¿Dónde va a dar diferente si yo tengo amortización progresiva? Porque ahí se supone que voy a ir aumentando. Lo montamos exactamente igual. Valor residual 0. Una pregunta, profe. ¿A qué se refiere por el periodo? O sea, El momento ¿qué del quiere tiempo, decir? fíjate, tú tienes en 10 años 50.000, ¿verdad? Tú tienes 1, 2, 3, como diría López Casuso, punto, 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 que en paz descanse, 10. Entonces tú tendrías 5.000, 5.000, 5.000 y 5.000. ¿Qué pasa? Porque es lineal. Lo que vas a hacer es agarrar 50.000 y dividirlo entre 10. ¿Qué va a pasar con el progresivo? Que vas a empezar con un número y vas a terminar con otro, fíjate. Vamos a decir que tuviéramos, fíjate cómo ha salido aquí, 6.887. Supongamos que era 1. ¿Ves? Y si te va a ir cambiando. En el método de amortización progresivo, sí tienes amortizaciones diferentes. Entonces el periodo es, digamos, exacto, el periodo que queremos calcular, la amortización, o sea, los periodos. ¿Cuánto, o sea, digamos, dentro de esos 4 años? Esta es una fórmula cuando tú necesitas un periodo específico, porque si tú estás haciendo un modelo, es estúpido que te vayas a poner a hacer esta fórmula. Agarras 50.000 y lo divides entre 10. O bajo el criterio que lo vayas a hacer y en cada año pones tu depreciación como corresponde. Pero si por alguna razón tú llegaras a necesitar la depreciación de un activo en un año determinado, vamos a decir que está en la cláusula de un contrato, y resulta que el contrato va a depender, qué sé yo, del periodo en que la empresa tenga ganancias. Entonces, si la empresa tiene ganancias en el año 2, entonces sería en el año 2, y si la empresa tiene ganancias en el año 3, entonces sería en el año 3. ¿Ves? Ese tipo de condicionales complejos.
Fíjense qué pasa si pongo un valor residual. No pasa nada, fantástico. Depende mucho de lo que tú lo que estés haciendo. Esto es sencillamente una herramienta que te permite a ti encontrar la depreciación en un momento dado por cualquiera de estos dos métodos. Vamos a ver un título valor. Esto le encanta ponerlo mis estudiantes. Esto sí se usa bastante si llegaran a trabajar en la parte de bolsa. Yo no lo uso mucho, así que aquí también me voy a echar algún pelón. Eso estamos absolutamente seguros. Duration es, para los que han visto finanzas ya más de títulos valores, saben que es una cosa que se aplica en general para los títulos, para los bonos, para los títulos de deuda, de renta fija. Vamos poniendo la data, cuál es el cupón, 7,5%, cuál es el rendimiento, vamos a decir que 7,5%, cuánto es la frecuencia, es 2, le decimos que la base es 1. Ya puse el valor nominal. Claro que no me pide. Y aquí me sale una duración de 10,66. La duración es un indicador que se usa en bolsa para saber cuánto tiempo me tengo yo que quedar con un título para que con los intereses yo recupere la inversión que yo hice. En este caso, es independiente de lo que yo haya invertido, fíjense. Como este título genera un rendimiento del 7,5%, tarda 10,66 años, es un título que dura 20. Vamos a suponer que aquí yo pusiera 10. Entonces que al recibir más rendimiento, la duración es menor porque con los intereses recupero el capital más rápido. Si yo pusiera 15, dura menos tiempo, pero si yo pusiera 5, tardaría más. ¿Lo ven? Probablemente ustedes saben más de duration que yo. Y el otro indicador es la duración modificada. Nuevamente para el tema de bonos también. Y eso se usa mucho en todo lo que es el manejo de riesgo del mercado y para el tema de carteras. Si es que haces pagos 2 veces al año, puede ser que lo hagas una sola vez. Y ustedes saben que si lo recibes antes, lo que hace es, la fórmula de la duración modificada es un poquito más castigadora. Si yo dijera que la frecuencia no es 2 veces al año que me pagan intereses, sino 1, pues necesito más tiempo porque acuérdense que el dinero que yo recibo antes se supone que yo lo voy a colocar y voy a tener mayor rentabilidad. Y lo que veremos en la unidad del 4, el valor del dinero en el tiempo hace que cuantas veces más me paguen a mí, pues más atractivo va a ser un título. Si yo dijera que me pagan trimestral, fíjense cómo va bajando, lo que es el tiempo que yo tardo en recuperar esa inversión. Vamos a ver un crédito. Y aquí ya entramos en lo que sí me sé bastante. Y esto ya va a ser valor actual neto y lo que vamos a estar viendo en la unidad 4. Primero, pago. Pago es, vieron en matemática financiera que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el C? Eran los pagos que tú haces mensualmente en las rentas que pueden ser fijas o rentas crecientes o lo que sea. Entonces yo en pago le voy a pedir primero cuál es la tasa, recordando siempre el truco de matemáticas financieras. La tasa de interés debe estar en la misma periodicidad que los periodos que yo coloque. Aquí yo puse 5 años.
Si yo pusiera 10 semestres, a ese 10% lo tengo que dividir entre 2. Esto no es una cosa de Excel, es una cosa de matemática financiera, pero obviamente Excel no es más que una herramienta, ¿no? Y tenemos que saberlo usar. El número de periodo 5 años y el valor actual es 50. Yo puedo decir que este título o este crédito tenga un valor final. En general se toma 0. Y puede ser que los intereses sean a vencimiento, que es como normalmente lo saca la fórmula, o por anticipado. Entonces tú le cambias eso. Por ejemplo, en el tipo, le pones, si es a comienzo, si es intereses anticipados, le pones 1. Pero estos dos los puedes dejar vacío y te da un valor. Fíjense aquí lo que pasó. Sale negativo. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta de matemáticas financieras. Cuando lleguemos a la unidad 4, verán que los gráficos tienen flechas hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo son salidas, hacia arriba son entradas. Como el Excel no te va a poner una flechita para arriba y una flechita para abajo, el Excel, para decirte que tú entregaste 50,000, digamos, pediste prestado 50,000, yo te di a ti te entró flujo de caja, que es lo que vemos el miércoles. Entran 50,000 unidades monetarias, la que a ustedes les guste, y bueno, como estoy en España, pues me salió euros, vamos a decir que son 50,000 euros. Yo te entrego a ti 50,000 euros y tú a mí, durante los próximos 5 años, como la tasa de interés es del 10%, me vas a tener que pagar 13,000 euros, 13,189,87. Sale negativo porque es una salida de caja. Si yo dijera que esto es, si yo hago una inversión, como los 50 euros que coloqué en Ethereum y que les tengo una gran noticia, estoy ganando $10. ¿Qué les pasa? Soy una gran inversora. Fíjense, me entregaron 50,000 y ellos a mí me tienen que dar de vuelta 13,189,87. Esto es por cuotas. Algo por cuotas. Si yo pongo en este caso valor actual, pues no me va a pasar nada y me va a dar exactamente el mismo número, porque sencillamente el valor actual es 50. Ponga el número que yo ponga, la tasa es 10%, el número de periodos es 5 y el pago, fíjense, es este. ¿Qué me va a dar de valor actual? 50. ¿Qué me va a dar de valor final? Vamos a ver el valor final. Nuevamente lo mismo. La tasa, el número de periodos, el pago y el valor actual. ¿Cuánto debería darnos el valor final? 0. Hasta ahora clarito, ¿no? Pura fórmula fácil. Ahora, el que a mí realmente me importa porque ustedes lo necesitan para el pelo. Valor actual neto. O valor presente neto. Que aquí en España son tan necios que tú dices valor presente neto y nada, eso se dice valor actual neto. Y se dice carro, no se dice coche, o sea, ridículo. El valor actual neto, el VAN, el BNA, valor neto actual, de lo más españoleta la vaina. Le agarras los flujos, perdón, le agarras la tasa, agarras los flujos, fíjate que dice valor 1, valor 2, valor 3, yo normalmente agarro toda la serie. Y ahí está, mi valor actual neto. Y para sacar la TIR, eso es más fácil todavía, eso es TIR. Y cuando lleguemos a TIR, TIR necesita algo absolutamente imprescindible. Fíjense que esto es una reminiscencia. Voy a volver a la fórmula. Es una reminiscencia de Lotus 1, 2, 3.
La TIR en la década de los 90, cuando empezaron a salir las hojas de cálculo, se calculaba con unas iteraciones que necesitaban un número para arrancar a calcular. Entonces tú le tenías que poner aquí un número, qué sé yo, 10%, para que empezara a iterar y sacara el número. Fíjate que ya la TIR no necesita que tú le pongas ese estimador porque ya lo saca directamente. Obviamente el Excel que tenemos hoy en día, wow, es súper potente comparado con lo que uno trabajaba en los 90. Este sí es fundamentalmente importante. Valor actual y tasa interna de retorno en finanzas y en esta materia en particular es súper importante. Vamos a empezar con varianza, que este es más importante si ustedes quieren trabajar un tema de estadística. Contar. Contar a veces es un número, es una cosa interesante porque la necesitas en ciertos modelos. Fíjense que contar puede ser contar si el número es mayor que 0, por ejemplo, o contar si forma parte de un conjunto, o contar sin tomar en cuenta los que están en blanco, porque puede ser que tú tengas números en blanco y te interese contar o no la celda. Entonces vamos a poner contar. Yo aquí tengo una serie de datos muy tontita. La alumbro totalmente y le doy enter. Y dice que son 7. Eso lo podría hacer igualito alumbrando aquí y viendo aquí abajo. El recuento dice 7. Y aquí salió. Vamos a ver cuál es la covarianza de esta serie. Como pueden ver, pueden tener varias covarianzas. Donde vamos a, fíjense, para ustedes poder usar covarianza necesitan tener dos matrices. Aquí voy a tener esta matriz, voy a trabajar con esta segunda matriz para ver cuál es la relación entre estos dos números. Ahorita en un momentito les voy a mostrar ya regresiones econométricas donde vamos a trabajar con dos herramientas que tiene Excel diferentes. Pero fíjense, y aquí te sale tu covarianza. Si yo quiero usar otra función, es crecimiento. Recuerden que siempre covarianza es una serie en relación con otra serie. En cambio, crecimiento, necesito ver cómo crece uno para ver cómo crece el otro. Entonces, fíjense. El conocido Y, ¿cuál variable les gusta que sea la dependiente? ¿La que está en la columna A o la columna B? Y por favor no me contesten en el chat, abran el micrófono. ¿Qué será la variable dependiente? Columna A. La columna A es la dependiente y la independiente. A ver, La C. Ok, la conocido Y es la dependiente o la independiente. ¿Se acuerdan de las funciones que les enseñaron de línea recta? Y sería la independiente, ¿no? Yo creo que es la dependiente. Vamos a ver, si me explota ya saben que no era. Es esta. Fíjate que son datos históricos, ¿no? Y después yo le digo, tengo este número. ¿Cuánto sería? Y aquí fíjense en la constante, puedes dejarlo vacío, con lo cual la constante será 1. Y si pones falso, la omites. Vamos a poner falso nada más por fastidiar y no da un número. Si en vez de poner falso, yo también puedo dejarlo vacío, no pasa nada. Y fíjense que me da un número diferente porque obviamente la línea recta es diferente si yo tengo una constante o no. ¿Se acuerdan que? Y fíjense que dado esta es la dependiente porque fíjense que es la que continuaría aquí y esta es la que continuaría esta que está acá. La desviación al cuadrado, también conocida como la barra. A ver dónde está, ya no veo.
Ay, vale, la desviación de los cuadrados. Aquí está. No. Aquí está. Qué difícil, vale. ¿Cuál es el número? Nuevamente. A mí este número me gusta mucho, el de máximo mínimo. ¿Por qué? Porque a veces tú necesitas saber cuál es el número más grande en una serie o el número más pequeño en una serie para algunas formulaciones. Entonces, este yo lo uso bastante. En esta serie el máximo es 954 y el mínimo es 251. Promedio ya lo vimos, el promedio no tiene mayor problema. Y yo puedo copiarlo acá y fíjense qué me pasó. ¿Qué copió el de aquí? Puedo sacar un promedio, la forma de copiar, obviamente si estuvieran uno al lado del otro, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las cosas que sirven para proyectar. Está pronóstico. Fíjense que dice, calcula o predice un valor futuro en una tendencia lineal usando valores existentes. Entonces, ¿cuál es el valor existente? El valor que yo quiero ver es este 88. ¿Cuál era el conocido Y? Decíamos que Y era este. Y el conocido X era este. ¿Cuál sería el pronóstico si usamos una tendencia lineal para ese número? Pues para 88 sería 433. Vamos a usar otra función para proyectar. Tendencia. Nuevamente, conocido Y. Conocido X. Nueva matriz. En este caso yo nada más tengo un número. Pongo ese número. Vamos a dejar vacío la constante. Me dio exactamente lo mismo. Vamos a decirle que no quiero que tenga constante. Fíjense cómo cambia el número. Porque acuérdense que al poner la constante, se les mueve la línea recta. Y finalmente, uno absolutamente útil, la varianza. ¿Qué va? Fíjense que tienen todo tipo de varianzas. Si ustedes se van más adelante, cuando se vuelvan súper sofisticados, dime tú, la varianza de la base de datos, no sé qué, pues pueden usar pues las otras. Pero en principio usemos varianza, que es la más sencilla. Y fíjense que aquí vamos a utilizar las regresiones, pero usando fórmulas. Y aquí nuevamente es una reminiscencia de Lotus. Para que vean de dónde salió esto. Lo terrible cuando usamos la fórmula de Lotus 1, tipo Lotus 1, 2, 3, principios de los 90, mediados de los 90, es que esta fórmula tiene truco. Como les dije, hay dos maneras de usar las regresiones. Aquí fíjense que es un modelito que en algún momento yo me divertí mucho haciendo, donde yo ponía el índice de precio general, el núcleo inflacionario, las emisiones de bonos de PDVSA, y la cantidad de dinero que teníamos en el Fonden, porque yo decía que esto que estaba haciendo el gobierno era emisión de dinero inorgánico. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, porque ustedes son chiquitos, que Chávez hablaba mucho de la cantidad óptima de reservas, y entonces lo que hacía era monetizar 2 veces las reservas, y el resultado era un desastre total, que era que la inflación se disparó para el carrizo. Entonces yo agarré esta base de datos, como pueden ver, desde el 2006, y me puse a hacer regresiones a ver qué pasaba. Entonces, sí, es la primera forma como tú puedes utilizar, crear fórmulas de regresiones. Ojo, es una fórmula bien antigua, bien mala de sacar.
si mal no recuerdo, era estimación lineal. Fíjense, nuevamente, conocido Y, que era la variable dependiente. Vamos a decir que es la inflación. Conocido X, vamos a decir que es la suma del dinero que se está monetizando con PDVSA y Fondem. Vamos a decir verdadero. Y le vamos a decir, ay, escribí 2 y vamos a decir, ¿qué es esto de la estadística? Es que si ustedes no le piden la estadística, no le sacan los indicadores, todos ustedes vieron econometría, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes necesitan la R cuadrado, la T de student, un poco de cosas que salen de tu regresión lineal. Entonces, aquí le vamos a poner verdadero para que salgan más cosas. Si yo no le pongo, y fíjense que me salió un solo número. Resulta que esta salida va a tener siempre 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas de salida y va a tener una constante y tantas variables como tengamos. Fíjense que aquí teníamos una sola variable. La única variable era la cantidad de dinero que estaba emitiendo PDVSA. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito hacer? Voy a alumbrar, ya les dije que son siempre 6 filas. Y como son 2 variables nada más, o sea, la variable dependiente y la independiente, son 2 nada más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es una cuestión que te demuestra que esta fórmula es muy antigua. Te colocas arriba de la fórmula y le vas a dar mayúscula, control, enter. No eran 6, eran menos, pero bueno. Y tú me vas a decir, Dios mío, ¿pero qué es esto? Esta constante, este es el factor que multiplica a la variable independiente. Esto que tienes aquí es la desviación y esto que tienes aquí es el R cuadrado. Fíjense que la inflación tiene una correlación directa con la cantidad de dinero que se está sacando de Fondem y de PDVSA, daba 0,93. Aquí te daba como el número ay, ¿cómo es que se llamaba? Grados de libertad. Y yo aquí solía dividir, esta T de student es el resultado de dividir el factor entre su desviación típica, que es la segunda línea. Y ustedes me van a decir, ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Sí, así era que uno trabajaba con Lotus 1.3, que era el que estaba antes de Excel. Pero no se preocupen, que hay una herramienta mucho más linda y bonita que esta. Es solamente para que sepan que lo pueden usar con fórmula y que tiene este truco que te tienes que parar arriba de la fórmula y darle mayúscula, control, enter. Fíjense que yo para imprimir en WordPerfect tenía que dar mayúscula F8. Uno se sabía un montón de comandos para eso. ¿Ok? Ahora vámonos con los de referencia. A mí este lo uso, pero hasta el cansancio, lo cual no exime de que vaya a meter la pata ahora cuando les explique. Pero fíjense que tengo unos datos que están verticales y tengo unos datos que están horizontales. Dependiendo de si tú quieres buscar un número donde el dato que estás buscando está en una fila o está en forma de columna, tú vas a escoger buscar H o buscar B. De hecho, a mí a veces, como yo aprendí a usar esto en los 90 con un Lotus 1.3 en inglés, yo digo mucho VLOOKUP y me miran como una loca. O HLOOKUP porque se llamaba así, pues la fórmula era así. Entonces, vamos a empezar por buscar B, que es decir, buscar vertical. ¿Y qué es lo que te va a decir? Buscas el valor buscado. Fíjate, yo puse aquí un número. ¿Ok? Y después le dices, ¿cuál es la matriz donde tú quieres buscar? Esta. ¿En qué columna está el número? Niños, a veces el número no está en la primera columna, sino en la tercera. Entonces tú le dices cuál.
Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Entonces tú le dices, no, yo quiero el número que está en la columna 2. Y yo siempre pongo falso, porque no sé por qué, si no le pongo falso, siempre se vuelve loco. Y fíjense que me dice que para el 31/12 del 2011 el número era 26. Si yo pongo 14, me trae el número 29. Esto es fantástico cuando tú necesitas buscar, qué sé yo, un tarifario donde tú digas, mira, a partir de tantas unidades el precio es tanto. Entonces tú le dices, pones la tabla es buscar B y es la tabla de precios, y tú le dices, si el número es mayor que tal, entonces pon tal número y buscas B. A veces dentro de la misma fórmula tú puedes poner, en el número que estás buscando, puedes poner una fórmula larguísima con condicional. Y si yo quiero, me dice el buscar B en el buscar H. Yo sabía que iba a pelarme. Ahora vamos a buscar H. Buscar H es exactamente igual pero es cuando yo tengo la información en forma de filas. Entonces yo lo que voy a usar es este número y le voy a decir que esta es la matriz. Quiero la segunda fila y le pongo falso. Y ahora fíjense que el número es 19 porque está 14. Vamos a volverle a poner 11. ¿Y qué número me va a traer ahora? Claro, este está llamando para acá. Vamos a ponerle aquí el que es. Si yo aquí le pongo 12, me va a traer el 17. ¿Qué les parece esta herramienta? Esta yo la amo. La uso, no tienen una idea. Funciones de texto, y ustedes me dirán, ¿y eso para qué? Yo las uso bastante, porque, por ejemplo, monté un modelo para hacer análisis de crédito. Y la flojera es una cosa muy horrible. Y entonces, dependiendo de cuánto daban los índices que ustedes calculan ahí con los indicadores que vimos en la unidad 2, tú le pones, le puedes poner ya todo el análisis de crédito, porque tú dices, mire, si el índice está entre esto y esto, entonces esta empresa tiene un problema de solvencia. Si está por debajo de esto, la solvencia es correcta. Y le vas diciendo que vaya escribiendo nombres. ¿Ok? Que vaya escribiendo cosas. Primero la función extraer. La función extrae te pide cuál es el texto, te pide a partir de qué posición vas a empezar a extraer información y hasta dónde la vas a extraer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a decir 6. Dice que nada más se trajo de más. Ahora vamos a decir que quiero que llegue hasta allá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo aquí le pongo 11 y me extrae ahí. Pero ahora vamos a decir que yo lo que quiero es que me extraiga del Cunavichi. Entonces yo le voy a poner 12 y aquí le puedo poner prácticamente cualquier cosa porque es el final. ¿Lo ven? Ahora, fíjense, tengo aquí escrito una frase con palabras en diferentes sitios. Entonces yo voy a poner concatenar. Y le voy a decir, agarra este. ¿Y ahora qué necesito? Necesito un espacio, porque si no me va a agarrar todo pegado. El siguiente, un espacio. Siguiente. Siguiente. Y voy a poner al final este de acá. Lo pongo aquí. Yo puedo poner el nombre que les provoque aquí.
y lo irá cambiando. A mí me gusta, por ejemplo, mis modelos. Acabo de hacer un modelo de la empresa donde trabajo que fabrica yates y catamaranes. Tiene 3 tipos de catamaranes, dependiendo del número de pies. Y bueno, para el total de las ventas, yo lo que hago es que digo concatenar total de las ventas como, coma, y busco el nombre del catamarán y entonces me sale total ventas catamarán de 50 pies, por ejemplo. Y me ahorro el trabajo. O sea, si mañana mi jefe decide que el catamarán no se llama catamarán de 50 pies, sino catamarán Eagle, yo lo que hago es cambiar en mi página de supuestos y de datos que yo ingreso, pongo catamarán Eagle y en toda la hoja me va a cambiar eso. Ustedes se imaginan una hoja de Excel grandota y complicada donde tú tengas que ir buscando todos los nombres del producto porque le cambiaron el nombre al producto? Puede ser una pesadilla. Después vamos a poner algo en mayúscula. Por eso hay que buscarlo acá, porque después tú juras que te lo sabes. Maravilla, no lo entiendo. De texto. Mayúsculas, ya sabía yo. Agarro el texto que quiero poner en mayúsculas y ahí está. Y vamos a decir que quiero minúsculas. Y ya lo tienes. Eso por si alguna vez lo necesitan. Este es tan útil como concatenar, es maravilloso. Déjenme que les muestre esto de concatenar rapidito. Bueno, no debería mostrarlo porque eso es una cosa confidencial, así que mejor lo dejo así. Pero bueno, en modelos grandes donde tú tienes muchos productos que van cambiando de nombre, pues te ahorras mucho trabajo. En este que a mí me encanta, buscar H, suelen haber errores. Vamos a decir, fíjense que llega hasta 2014, vamos a poner 2015. Dar error. Cuando tú sabes que tú tienes algo que divide entre un número que tiene la posibilidad de volverse 0 y tú sabes que al dividirlo entre 0 va a dar un error, o utilizas buscar H o buscar B, que tú sabes que si el número no está, va a dar error, es conveniente en tu modelo que escribas la función es error. Fíjense, esto da error, ¿verdad? Yo le pongo la función que dice, si este señor que es aquí es un error, ponme 0. Y si no es un error, ponme 4. Vamos a ponerlo, vamos a hacer la llamada aquí a mi cucaracha. Fíjense que me pone el número. Ahora vamos a poner una fecha que sabemos que no está y que va a dar error. Fíjense qué es lo que va a hacer aquí. Va a ponerte 0 en lugar del error. Y esto es importante porque a veces tú puedes tener un modelo donde todo te da error por todos lados, sencillamente porque había un número que daba 0 y que estabas dividiendo entre 0, o utilizaste un buscar B o un buscar H que no encontró el número porque esa fecha o esa referencia que tú estás usando no está y no la encontró. Y bueno, tú puedes buscar entre estas que son de información, vamos a poner todas, y vamos a buscar, es blanco. Bueno, no me lo encuentro. Voy a hacerlo así. ¿Ves? Ya me dice cómo se escribe. Cuando tienes una idea de cómo se escribe, lo pones aquí así.
Si yo aquí pongo un número, fíjate que la fórmula es que tú digas si es verdad o es mentira que este dato esté en blanco. Si yo lo pongo vacío, borré el número, pero fíjate que hasta si pongo 0, ya la celda está llena y es mentira. Si no es texto, dime si no es texto. Es texto, es falso. Yo pongo 15, entonces me dice verdadero. Tampoco las uso mucho. Este sí lo uso muchísimo porque me encanta hacer las sumas condicionales. Y las sumas condicionales me gusta mucho hacerlas ya planteando solamente ciertas opciones para que me concatenen las cosas, ¿no? Entonces, esto se llama validación y la validación, esto ya no es una fórmula, se van a datos, validación de datos, y en validación de datos tú puedes poner, en este momento por defecto dice que cualquier valor, pero tú puedes obligar a que nada más se escriba un número entero o un decimal o poner una fecha o lo que tú quieras. A mí me gusta usar listas. Y fíjate que mi lista es esta. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Te va a salir esta cosita. Y esta cosita hace que solamente tengas la posibilidad de responder una de estas tres cosas. ¿Y por qué querría yo esto? Porque tú no quieres que la gente se ponga creativa y te ponga cualquier cosa cuando tú tienes, por ejemplo, un buscar B que dice el mayor de 25 de 65, el precio es 150. Si está entre 65 y 25, el precio es 200. Y si es un menor de 25, el precio es 170. Entonces vamos a poner aquí un buscar B. Yo quiero que me busques este señor que está aquí, dentro de qué matriz, esta matriz que está acá, y qué número quiero que me traigas, el que está en la segunda columna. Y aquí, ¿se acuerdan que es conveniente poner falso para que no salgan errores? Y fíjate que dice que como yo puse que la persona es menor de 25, el número que me va a traer es 170, pero si yo pongo mayor de 65, me va a traer 150, y si yo pongo entre este y este, me va a traer 200. ¿Qué pasaría si yo aquí no pusiera la validación? Vamos a quitar la validación y vamos a decirle cualquier valor. Y yo pongo 43, me va a dar error y te va a desbaratar el modelo completo. Entonces, hacer este tipo de listas, sobre todo si vas a utilizar estas herramientas de búsqueda y referencia, es que te ahorras el problema de que te pongan un número que no está. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos acá, yo podría haber puesto aquí una lista desplegable que solamente me tomara estos valores. Bueno, debería, como es cucaracha, debería ser. Pero bueno, son los mismos números. Entonces, yo aquí ya no tengo posibilidad de que me pongan un número que no es, y la posibilidad de meter un número que no es. Todos. ¿Alguna duda hasta este momento? Porque miren, yo sigo chola. Hola, profesor. Por ahora está bien. Claro. Perfecto. Ok, el Solver. El Solver es una herramienta maravillosa. Digamos que yo quiero que aquí me dé, qué sé yo quiero que aquí la suma de esto me dé un número. Vamos a decir que yo quiero que me dé eso. Y yo voy a poner aquí la suma. Y aquí voy a poner que quiero que me dé 1500. Yo puedo hacer varias cosas. Esto es buscar valor, que está acá, en datos. Buscar objetivo se llama. Y yo le digo, yo quiero
que me busques este número. No quiero que este señor, ya me estoy volviendo loca. Quiero que este señor sea igual a este número, vamos a poner 1500, pues, cambiando esta cifra. Hace iteraciones. El problema que tiene esto es que yo tengo que hacer todas las iteraciones todas las veces. Vamos a decir que ya yo no quiero, vamos a decir que yo quiero que este menos este sea igual a 0. Que siempre es más fácil diciendo que sea igual a 0. Entonces le dices, señor, sea igual a 0. Ya, vamos a cambiar esto. Ahora quiero que sea 1750. Esto ya no es 0. Entonces quiero que este señor sea igual a 0, cambiando este número. Fíjense que te busco otro nombre. Pero es una cosa que es puntual. Sirve para buscar un número X, no para hacer modelos. Porque normalmente si haces, esto es una herramienta porque necesitas encontrar un número, no porque te sirva para construir modelos. Pero es una herramienta que es útil. Otra cosa súper útil son las tablas dinámicas. Y aquí me voy a mi oscuro pasado de una data que pongo aquí, que es de la gente de la Sudeban, una data súper vieja. Y fíjense que aquí tienes, cuando usamos tablas dinámicas, niños, la clave está en la construcción de la base de datos. Si tú tienes una base de datos mal hecha, no te funcionará nunca una tabla de dinámica. Y para esto tienes que entender lo que son las dimensiones y las medidas. Una dimensión, por ejemplo, es tiempo. En alguna parte, aquí debe estar la dimensión tiempo. Fíjense, está la fecha. Después tengo diferentes métricas. Y después tengo otra dimensión, que es la dimensión institución. ¿Ok? Tengo que tener todo puesto así en vertical. No puedo tenerlo desagregado hacia abajo. Si yo desagrego hacia abajo, lo tengo que crear como otra columna más. Si yo quiero fecha y entonces quiero además mes, nada más mes, entonces tengo que hacer una columna que sea mes. Si no, la base de datos está mal estructurada para una tabla dinámica. ¿Y cómo se hace una tabla dinámica? Fíjense. Yo una vez que tengo la base de datos, que es la clave de la base dinámica, de la tabla dinámica, me voy a insertar y le doy tabla dinámica. Y le voy a decir que lo voy a poner acá. Puedes ponerlo en una hoja de cálculo aparte. Y lo vamos a poner aquí. Y fíjense lo que les sale. Les sale esto que está aquí. Y fíjense que les van a salir cada uno de los componentes que está acá. Vamos a suponer que yo quiero, vamos a poner como filtro la fecha, porque quiero una sola fecha. Y quiero el ROA, que todos ustedes saben ya qué es, de todos los bancos. Entonces fíjense que yo voy a escoger 31 de diciembre de 2011. Entonces fíjense que me va a traer solamente la del 31-11 de 12 del 2011. Si yo quiero el marzo 2012, me va a traer las cifras de marzo. Yo quiero ver varios años, yo quiero ver todos los años con todos los bancos uno al lado del otro para el ROE. Y lo que voy a hacer es filtrar el banco. Entonces ahorita lo voy a poner, fíjense lo que voy a hacer. Voy a filtrar voy a poner la fecha
y voy a filtrar por la institución financiera. Si la encuentro, claro. Aquí está. Vamos a buscar Banesco o Bancaribe. Me trae todas. Ahora no, yo no quiero filtrar, yo no quiero todos. Vamos a poner aquí todos. Y aquí lo que está haciendo es sumario, eso no nos dice nada porque son índices, pero yo puedo tener todos los índices de todos los bancos con diferentes periodos. Las tablas dinámicas sirven para hacer business intelligence. Te sirve para filtrar datos y buscar cierta información que tú quieras. Por lo menos yo he estado trabajando full tablas dinámicas con una base de datos de crédito donde yo tengo tipos de garantías, tengo tasas de interés, tengo fecha de emisión, clasificación de riesgo, o sea, tengo varias variables. Pero el truco en tabla dinámica es como tú montas la tabla. Ese es todo el truco. Sí, perdón, la tabla no, la base de datos. Y además de tablas dinámicas, puedes hacer gráficos dinámicos también. Pero bueno, yo no soy mucho de gráficos. Tablas de amortización, y esto es importantísimo para lo que vamos a ver aquí. Vamos a empezar a hacer una tabla de amortización por método alemán, que es el de cuota constante. El saldo inicial son los 200.000 que presté. ¿Cómo calculo yo la cuota constante? ¿Se acuerdan de pago hace un rato? ¿Cuál era la tasa? 24%. ¿Y qué pasa? Este 24% es anual. Lo tengo que dividir entre 12 o esto no da. El número de periodos, 36. Por actual, esto. Todos estos números son fijos. Le damos F4 para fijarlos. Y lo dejamos así. Va a salirme una cuota negativa. A mí me fastidia enormemente que salga negativo y me fastidia enormemente que salga con moneda porque son cosas mías. ¿Cómo hago yo para saber los intereses? Los intereses son muy fáciles. Agarro el saldo inicial, lo multiplico por la tasa de interés dividida por el número de periodos en estos casos porque es una tasa anual y esta tabla de amortización es mensual. ¿Cuánto va a ser la amortización? La diferencia entre la cuota y los intereses. ¿Qué es el saldo final? El saldo inicial menos la amortización. ¿Cuál es el saldo inicial del periodo 2? El saldo final del periodo 1. ¿Cuánto va a ser la cuota? Lo mismo porque es una cuota que es siempre la misma cuota. ¿Cuánto van a ser los intereses? Van a ser saldo inicial de este periodo multiplicado por los intereses, voy a ampliar los intereses, dividido entre 12. ¿Cuánto va a ser la amortización? La diferencia. Va a ser el saldo final, yo como que hice aquí algo mal. Ah, qué maravilla. ¿Y cuál va a ser el saldo final? El saldo inicial menos la amortización. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a copiar todo hasta el 36. Que si hice bien mi tabla de amortización, me tiene que dar 0 al final. ¿Entendieron cómo se hace o fui demasiado rápido? Profesora, yo lo entendí, ¿no? O sea, me pareció bien. No te oigo. Que yo creo que está bien, que yo lo entendí por lo menos esta parte. Perfecto, si lo entendieron no hay rollo. Sigo. Ahora el método francés. El método francés es este método donde la amortización es siempre igual. Entonces voy a agarrar a este señor, lo voy a dividir entre 36 y la amortización va a ser siempre la misma. ¿Cuántos son los intereses? Los intereses se van a calcular exactamente igual
que se calculaban en el caso anterior. Vuelvo a mezclar los intereses y lo vuelvo a dividir entre 12 porque es una tasa anual y esto es una tabla mensual. ¿Y cuál va a ser la cuota? La cuota va a ser la suma de la amortización y de los intereses. ¿Cuánto va a ser el saldo final? Va a ser el saldo inicial menos la amortización. ¿Cuánto va a ser el saldo inicial del segundo periodo? Va a ser el saldo final del periodo anterior. La cuota va a ser la suma de estos dos. La amortización va a ser siempre la misma. Y los intereses va a ser siempre el monto inicial multiplicado por los intereses. Y el saldo final, saldo inicial menos amortización. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Lo copio hasta el final. Y me tiene que dar 0, que la tabla está bien hecha. Ahora, ¿qué puede ser interesante? ¿Cuántos fueron los intereses que se pagaron? Y voy a usar la función suma con método alemán. Y ahora voy a sacar cuántos fueron los intereses que se pagaron con el método francés. Menos intereses con el método francés porque voy amortizando más rápido. Fíjense lo que pasa aquí, la amortización va creciendo, mientras que acá la amortización siempre es la misma. ¿Estamos claros? Fíjense, una herramienta también que es muy linda es los escenarios. Y ese es útil para el trabajo que tienen que hacer conmigo. Y yo espero que con otros trabajos también. Vamos a ir aquí a buscar escenario. ¿Dónde estará? Administrador de escenarios en análisis de hipótesis. Y fíjense, aquí ya hay unos escenarios creados. ¿Yo qué hago? Déjame que voy a ver si puedo eliminar todo. Ok. Vamos a agregar un escenario. Vamos a llamarlo escenario 1. Y mi escenario puede tener tantas celdas como a mí me dé la gana. La celda cambiante que yo voy a pedir es margen neto. Yo quiero ver el margen neto. Las cambiantes son estas. Vamos a cambiar toda esta gente. Y a este señor, en el escenario 1, vamos a decir que es el escenario base, voy a mantener todos estos datos. ¿Ok? El escenario 2, y ahora voy a decir, vamos a hacer que sea un escenario optimista. El precio subió, las unidades subieron, el costo de ventas vamos a bajarlo a 0.65, la comisión en las tareas, vamos a dejar todo lo demás igual. Pero mejoré los 3 primeros, puedo cambiarlos todos. Y el escenario 3, escenario pesimista, y este señor que era 10, 9, a este señor lo vamos a volver 40 y a este señor lo vamos a volver 75. Si le das mostrar, te cambia los valores aquí adentro porque esto está parametrizado, ahorita les muestro. Y si yo le digo, hazme un resumen del resultado, fíjense lo que me va a salir. Claro, esto es maluquísimo de ver porque tendrías que poner esto aquí así para saber cuál es la variable que está cambiando, ¿no? Y las variables de resultado que están saliendo es la ganancia y el margen neto. Pero fíjense lo que pasa. En el escenario base teníamos una ganancia
de 1.191 y un margen neto de 951. En el escenario 2, subió, porque subimos las ventas, bajamos los costos, todo quedó divino. Y en el escenario 3, todo salió mal y todo bajó. Esta es una herramienta, obviamente, yo suelo agarrar el resultado y ponerle los nombres, ¿no? Y finalmente, para ya dejarlos quietos, les dijimos que íbamos a estar solamente hora y media. Lo que les decía de la proyección, lo que no sé es que creo que no lo tengo y la mayoría de nosotros no lo tenemos. Nos vamos a tener que ir a archivo, donde dice opciones. Tenemos que ir a los complementos, que a mí mi máquina se dañó y obviamente perdí mis complementos. Creo que era este. Y el solver lo vamos a necesitar, pero para otra cosa. Vamos a tener que dejar la clase hasta acá. Porque mi Excel no me colabora. Vamos a ver si logro resolver el problema de Excel para traer la parte que falta. Y no me funcionaron los complementos, entonces tengo que ver qué hago. Entonces, bueno, niños, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, profesora. Que tenga un buen día.